esta semana, 2 personas más que podrían ser considerados parte de lo que es la alta dirección del Ministerio de Defensa renunciaron a sus cargos. Se trata de la viceministra de Recursos para la Defensa, Patricia Figueroa, y también el asesor de prensa, el creador del eslogan "Una sola fuerza", que se mantuvo tan vigente en los últimos días. Se trata pues de 2 renuncias que se atribuyen a desacuerdos. ¿A desacuerdos con qué? Con el peso que tendría quien es considerada prácticamente la poderosa secretaria general del Ministerio de Defensa. Se trata de María Mercedes Ferruso Vallejos, la misma funcionaria que hace unos días fue captada utilizando, como recordarán ustedes, el carro del ministerio para ir a una peluquería. La misma también cuyo sobrino fue hace 3 semanas, o casualidades, nombrado viceministro. En ese momento se le preguntó al ministro Nieto al respecto y dijo: no, he corroborado, es falso, no son parientes. Bueno, él se refería a que no eran primos hermanos, pero bueno, pues resultó que sí había un vínculo familiar y que no es poca cosa. Dayana Ciesa y Walter Jiménez, el reportaje. El mayor general FAP Ordóñez Velázquez es primo hermano del general Wilber Urteaga Velázquez, que a su vez es esposo de la secretaria general del ministerio, la señora Ferruso. Ferruso, no es verdad, no, en absoluto. No, yo lo he corroborado. Falso, no se corroboró como se debía. Sí existe parentesco, los rumores sí tenían sustento. Existe vínculo familiar entre el viceministro de Defensa, Fernando Ordóñez, y María Mercedes Ferruso, secretaria general de ese sector. Panorama muestra hoy documentos y fotografías que comprueban la relación familiar entre la funcionaria más polémica de la cartera de Defensa y el mayor general FAP El Retiro, sacado de su prolongada quietud de 5 años sin ninguna actividad laboral, para ser nombrado viceministro en tiempo récord. Sí, es el sobrinísimo político de la secretaria general de Defensa. Buenas tardes, viceministro Ordóñez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Dayana Ciesa, soy reportera de Panorama. Viceministro, lo estamos llamando por el tema de la relación parental que tiene usted con la secretaria general, María Mercedes Ferruso. Este es el maratónico ascenso de Fernando Rafael Ordóñez Velázquez, un mayor general FAP en retiro, con mucha suerte. Ingresó al Ministerio de Defensa a fines de marzo pasado como un funcionario de mediano nivel. Ingresó como director general de Política y Estrategia del MINDEF. Y de pronto, en tan solo 13 días, el sobrinísimo de la secretaria general de Defensa escaló hasta la cúpula del sector. Fue nombrado viceministro de Políticas para la Defensa. ¿Y cómo lo hizo? Esta noche, en Panorama, datos reveladores que completan las verdades a medias dichas en las últimas semanas por el máximo representante político de las Fuerzas Armadas. No es verdad, no, en absoluto. No, yo lo he corroborado, no, en absoluto. No es verdad. No, yo lo he corroborado. Quería solicitar una entrevista con la señora Ferruso. Ya se le ha consultado a la doctora Ferruso, está de permiso por su onomástico, se acaba de retirar. Fue conocida públicamente hace unas semanas por usufructuar los bienes del Estado al utilizar el vehículo oficial que se le asigna para irse de peluquería. Pese a ello, se mantiene incólume en el cargo. Suerte
inexplicable o poder desmedido desde la sombra para disponer, recomendar y hasta relevar a funcionarios en esa institución. Un tema ampliamente ventilado en los pasillos del MINDEF. Ella es María Mercedes Ferruso Vallejos, una abogada en Derecho Administrativo que desde febrero último fue nombrada por el ministro Jorge Nieto como secretaria general del sector defensa. Eran viejos conocidos, pues Ferruso ostentó el cargo de asesora de Nieto en el Ministerio de Cultura, cuando él ocupaba el más alto cargo en esa cartera. Pero no son los únicos que se conocen muy bien desde hace un buen tiempo. En el 2014, María Mercedes Ferruso envió un cariñoso saludo por su cumpleaños a esta mujer, llamada Fiorella Romero. Guapísima, feliz cumpleaños, un abrazo a la jorobita. El saludo afectuoso que Ferruso envió hace más de 2 años era nada menos que para la esposa del hoy viceministro Fernando Ordóñez Velázquez. Este registro resulta importante porque corrobora que Ferruso no ha sido nunca ajena al círculo íntimo familiar del viceministro, que resulta siendo pariente de su esposo. Entonces, ¿cómo no saber que este alto funcionario de defensa, recientemente nombrado, era integrante de la tan unida familia a la que pertenece su esposo, familia a la que Ferruso frecuenta, según muestran las fotografías? Lo que por muchas semanas se trató de ocultar, lo que se negó tantas veces. La historia genealógica es simple. 2 hermanas, Alicia y Clara Luz Cabrera Alcalde. Tienen 2 hijos, Aura Violeta Velázquez Cabrera y Wilder Wilson Urteaga Cabrera. El hijo de Aura es el viceministro. Wilder Wilson es el esposo de María Mercedes Ferruso. Entonces, ambos resultan siendo tíos del viceministro Fernando Ordóñez Velázquez. El viceministro de Defensa es el sobrino del esposo de Ferruso, Wilder Wilson Urteaga Cabrera. No es verdad, no, en absoluto. No, yo lo he corroborado, no, en absoluto. No es verdad. Ah, me alegro que no sea pariente como están diciendo. Absoluta, no es verdad. ¿Qué pasó en la corroboración del ministro? ¿A quién encargó esta tarea? ¿Por qué ocultar un vínculo que se puede comprobar? Estas son las partidas de nacimiento del viceministro y del esposo de la señora Ferruso. En ambos documentos aparece el nombre de las madres de cada uno de ellos, corroborando así el vínculo parental entre ellas, por si a alguien le queda alguna duda. Buenas tardes, viceministro Ordóñez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Dayana Ciesa, soy reportera de Panorama. Viceministro, lo estamos llamando por el tema de la relación parental que tiene usted con la secretaria general María Mercedes Ferruso. Queríamos saber si usted sabía que existía una falta ética en esta contratación en el viceministerio. No, discúlpeme, yo estoy atendiendo en estos momentos una emergencia de salud de mi padre y le ruego que este tiempo que tengo para ver la salud de mi padre lo dedique a eso. Muchas gracias por su llamada. Ministro, solamente era esta pequeña consulta, si usted tenía conocimiento que existía una falta ética en esta contratación en el ministerio.
estrecho lazo familiar se comprueba también en estas fotos del recuerdo, en el álbum de oro de los parientes. La madre del viceministro, aun cuando era una menor, posa junto al cuñado de Ferruso, que en ese entonces aún era un niño. Detrás de la madre del viceministro también se encuentra la suegra de Ferruso. Todos posan en familia. Las fotos del álbum familiar y los comentarios entre los integrantes de los Ordóñez Velázquez y los Urteaga Cabrera siguen dando luces sobre lo estrechamente unidos que se mantienen, tanto como los lazos entre María Mercedes Ferruso de Urteaga y la familia de su marido. Aquí la vemos entre la numerosa parentela. Él es Wilson Urteaga Cabrera, esposo de María Mercedes Ferruso. Esta es una celebración de su cumpleaños junto a algunos sobrinos favoritos. Clara Urteaga dice que la está pasando súper bien. Con los primos celebrando el cumpleaños de Wilson, nuestro querido tío. Happy birthday. Clara Urteaga es la misma que comenta en esta otra fotografía publicada esta vez por la mismísima hermana del viceministro. Aquí hablan las primas. Prima, realmente estas fotos son maravillosas. ¿Tienes más? Si las tienes, ponlas. Es increíble que por este medio la familia se contacte. Si bien es cierto, no nos encontramos ante la figura del nepotismo, que es hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, y en este caso estaríamos hablando de un 3er grado de afinidad. Hay una transgresión en el Código de Ética de la Función Pública y los principios fundamentales de idoneidad y de neutralidad, que ambos deberían conocer, y la secretaria general con mayor razón. ¿Por qué tantas mentiras? El ministro y su secretaria, como funcionarios públicos, saben muy bien que aquí se configura una grave falta ética. Todo funcionario está en la obligación de conocer y saber la aplicación del Código de Ética de la Función Pública y al mismo tiempo cumplirlo. Y en consecuencia aquí sí se transgredió el Código de Ética de la Función Pública. Favorecimiento al más alto nivel, que no queda ahí. Al sobrinísimo primero se le encargó con resolución del 29 de marzo la Dirección General de Políticas y Estrategia, cargo que ocupaba el general Jorge Luis Chávez Cresta, quien fue relevado del cargo de un momento a otro. Esta general que está llevando actualmente el COEN muy eficazmente fue relevado como director general de Política y Estrategia. Es verdad que en su reemplazo en esta posición clave del Ministerio de Defensa, el mayor general Fab Ordóñez Velázquez es primo hermano del general Wilber Urteaga Velázquez, que a su vez es esposo de la secretaria general del ministerio, la señora Ferruso. Ferruso, no es verdad, no, en absoluto, no es verdad. No, yo lo he corroborado, se va a corregir, el suelo está parejo. La decisión habría generado incomodidades en el sector, contaminando más el clima de enorme malestar que dicen ya se empezaba a sentir en defensa por el poder tras la sombra ejercido por la secretaria general de Defensa. 13 días después, el 3 de abril, el sobrino político de Ferruso dejó de ser un funcionario de mediano nivel para tener una posición más privilegiada. En tan solo días se convirtió en el segundo hombre más importante del ministerio. Su renuncia al cargo anterior fue publicada el mismo día en el que se dio a conocer su nuevo nombramiento como viceministro. El piso en defensa parece no estar parejo, como dice el ministro. El sector está debilitado por las desavenencias que estaría generando las decisiones de la alta dirección y todo el ruido que trae por estos días la presencia de Ferruso, que ya ha provocado la renuncia de la viceministra de Recursos para la Defensa, Patricia Figueroa, y del asesor de prensa,
Ángel Castillo por serios desacuerdos con las decisiones que involucran a Ferruso. Las diferencias que mantiene el personal de la alta dirección con la conducta que ejerce la secretaria general son conocidas por todos en los pasillos del ministerio, al igual que es conocido por todos que Patricia Figueroa no renunció por motivos personales como se dijo, sino que la invitaron a renunciar al negarse a apoyar a un nuevo requerimiento de Ferruso. Votar a su favor en el proceso disciplinario administrativo que se le abrió por el uso indebido del vehículo oficial, en el que debe también emitir voto para salvarla o sancionarla, nada menos que el otro viceministro, su sobrinísimo. Quería solicitar una entrevista con la señora Ferruso. Queremos tener su versión sobre unos documentos que nos ha llegado que corroborarían la relación que tiene el viceministro actual con su esposo. Voy a ahorita informar a la señorita que llegue y en todo caso a ver qué me indica. Secretaría General, buenas tardes. Buenas tardes. Ya se le ha consultado a la doctora Ferruso, está de permiso por chonomástico, se acaba de retirar. Todo indica que está haciendo lo imposible para salvarse, para librar responsabilidad en la investigación en su contra por peculado de uso en agravio del Estado, después de utilizar los vehículos del ministerio para fines particulares. Por lo pronto, ejerciendo un mal uso del poder, ha separado de sus cargos a los choferes que estuvieron asignados a su disposición la semana en la que se le vio entrando a la peluquería. Nadie se explica cómo en la cartera de defensa una funcionaria hace y deshace desde su alto cargo y la máxima autoridad del ministerio no frena lo que se considerarían acciones desmedidas. Aparentes excesos que han dejado ya renuncias y conflictos internos con el sindicato de trabajadores. Nadie se explica hasta ahora cómo lo hace. O sea, para tener la figura completa, sale el reportaje y de respecto al uso, al mal uso, supuesto mal uso del vehículo, y al día siguiente la señora, tal como consta en esa carta, pide que sean despedidos así. En una, los señores Hugo Chambi y el señor Edgar Vargas, ambos son técnicos de segunda, tal como aparece en el documento, y ahí deja clarísimo ese documento, que es a pedido de la señora. ¿Por qué? Porque ella sospecha que esos choferes son los que han avisado a la prensa respecto a sus movimientos, como si esos choferes no hubieran dado información probablemente mucho, pero mucho más importante o relevante respecto a sus movimientos, pero ella hace que los despidan. Caso completamente distinto al de ella, por supuesto, porque para que a ella la evalúen, no, bueno, pues lo pongan a disposición, es lo que dice efectivamente el texto, pero que en los hechos es retírenlos de aquí. ¿Dónde está el debido proceso? Y qué distinto a lo de ella, ¿no? Que se tiene que formar todo un tribunal especial que según el ministro se está haciendo para ver si cometió o no cometió una falta. Para Contraloría el asunto está clarísimo, pero no, para los choferes, ahí sí, pásenlos inmediatamente a disposición, ¿no es cierto? Y por supuesto que inmediatamente se cumplirán los deseos de la señora. Y otro dato más relevante, que también tiene que ver, que ojo, ya se ha señalado que las dos renuncias, de acuerdo a lo que habrían señalado pues algunas fuentes, han tenido que ver precisamente con esta situación. El semanario Gilligan en sus 13 pues hace un extenso informe que se titula Juego de Damas, pero de lo que nosotros destacamos de aquí es que, según revela Gilligan en sus 13, en los últimos meses, la señora Ferruso habría hecho un cambio de domicilio o habría hecho un alquiler en uno de los balnearios que coincide precisamente con el del ministro. Ese tema no nos interesa. Lo extraño está en que el hombre que alquila, el caserito que alquila la casa para la señora Ferruso, termina siendo designado nada más y nada menos que miembro del directorio del Banco de Comercio para el periodo 2017-2018. ¿Qué debemos entender? Que esta es una nueva recomendación de la señora Ferruso, que simplemente te alquilan la casa, me caes bien y simplemente eres
directamente nombrado por el ministro, miembro del directorio del Banco de Comercio. Bueno, tenemos claro que esto tiene que haber pasado también por la Superintendencia de Banca, pero ¿habrán corroborado si reúne efectivamente las credenciales que se esperan? Ojalá que sí, en verdad, ojalá que sí, por el bien de un ministerio que ya necesita, tal como lo ha dicho el propio ministro Nieto, entendemos hace unos días, ya necesita una imagen distinta, una imagen de profesionalismo, una imagen de integridad en cada uno de sus miembros. Y sobre lo que ha ocurrido respecto con el uso del vehículo, Contraloría está haciendo una propuesta, y es que todos los vehículos del Estado en adelante lleven una calcomanía como esta, si la podemos ver, que dice vehículo del Estado peruano, que tiene un sticker, holograma, un patrón con sello de agua, el logo, letras de color especial dorado, códigos con datos del vehículo. ¿Para qué? Para que cualquier ciudadano pueda también fiscalizar cuando se encuentra frente a uno de estos carros, probablemente estacionado donde no debería. Bien, ahora sí, nosotros nos vamos a una brevísima pausa, pero no se mueva porque todavía viene más aquí en Panorama, como por ejemplo una estafa que ha tenido lugar en el Cusco. ¿De parte de qué empresa creen ustedes? Nada más y nada.